Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. Vamos a darle la bienvenida a Nicole Michele, quien nos va a acompañar para hacer un extenso análisis de lo que está sucediendo con respecto al conflicto entre Palestina e Israel y este cese al fuego y también estos 5 días de ofensiva. Buenos días, Nicole. Buenos días, Trina. Muchas gracias por este contacto. Ciertamente estamos ahora en Jerusalén, la capital de Israel, en momentos, donde hace pocos días, se vivió situaciones muy tensas en todo el país. Nicole, ¿y cómo está el ambiente en este momento en Jerusalén? Además que estamos en una semana en la cual venimos de esta ofensiva y también en la forma en la que se contraponen o también el discurso de Palestina o el discurso de Israel que se contraponen o que contrastan. Por ejemplo, estamos viendo que ayer se celebró el Nakba o también el 14 de mayo que se celebra la creación de Israel. Bueno, Trina, la última ofensiva que hemos vivido fue de parte de la yihad islámica contra Israel. Todo se comenzó por la baja que dio Israel a tres terroristas de la yihad islámica que venían ya hace varios meses haciendo una cantidad de atentados. Uno de tantos que hubo en distintas maneras fue el fusilamiento, porque ese es el término, de 3 mujeres. Eran 2 hermanas y la madre cerca de lo que es en el norte de Israel. Y fue esa una situación que conmovió mucho a la sociedad israelí, y de allí que las fuerzas de defensa de Israel actúan de manera precisa y dieron de baja a estos 3 terroristas que eran de la yihad islámica, que como sabemos la yihad islámica está completamente patrocinada por la República Islámica de Irán. Y en esa baja que se dio a estos 3 terroristas, obviamente ellos utilizan de escudo humanos a su propia familia. Hubo muertos dentro de la misma familia y todo esto comenzó la escalada entre Israel y la yihad islámica. La manera de responder por parte de la yihad islámica es lanzar misiles. Israel en estos últimos días, ahora estamos en el cese al fuego, y en el acuerdo, que se logró a través de la mediación de Egipto, que siempre es así, tanto como cuando sucede con Hamas y en este caso sucedido con la yihad islámica, han sido más de 600, 800 misiles que hemos tenido que vivir y resguardarnos en los cuartos de seguridad. Más que nada la población israelí que está en el sur, o sea, ciudades como Sderot, que es una de las ciudades más afectadas cuando hay misiles, cuando hay estos bombardeos de misiles y de globos también explosivos, y ciudades como Ashkelon, Rehovot y hasta Ashdod, que son ciudades en el sur de Israel importantes y que reciben lamentablemente esta ofensiva de misiles por parte de la yihad islámica. Ahora la situación está tranquila. Nos encontramos en Jerusalén, como podemos ver, la gente aquí hay muchísimo turista. Acabamos de entrevistar, por cierto, a la vicealcaldesa de Jerusalén, que se llama Flair Hassanahum, nacida en Gibraltar, de familia del norte de Marruecos, habla perfecto español, muy conectada al mundo hispano. Lo vamos a colocar en nuestro programa que tenemos aquí en Israel, que se transmite por Estados Unidos en i24 News, que es el canal internacional donde yo trabajo. Y justamente cuando salí, Trini, de entrevistar a la vicealcaldesa aquí, como repito, en Jerusalén, hay un acto enorme de 4.000 cristianos de todas partes del mundo que vienen a celebrar aquí en Jerusalén, en una congregación, un congreso que están realizando, y de allí es como sentimos. A pesar de todas estas realidades, de los misiles, Israel sigue, avanza. Jerusalén es la capital de Israel, es la capital sentimental de judíos, cristianos y de musulmanes. Nicole, ¿y qué cambia ahora con respecto a la muerte de algunos líderes de la yihad islámica? Por ejemplo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que algo ha cambiado y que hay una mayor disuasión. Bueno, la yihad islámica es una organización pequeña al lado de Hamas. Recordemos que, Gaza está gobernada completamente por Hamas. Ese sería un lado palestino. Y por otro lado está la Autoridad Nacional Palestina, que está gobernada por Al-Fatah. Y la yihad islámica es un punto pequeño al lado de lo que es Hamas. Es una representación mucho más radical
a nivel en su ideología en contra de Israel, porque son los representantes directos de la República Islámica de Irán. También Hamas recibe todo el apoyo de Qatar y de la República Islámica de Irán en cuanto a al suministro de los misiles y de toda la parte armamentística que ellos tienen, pero la yihad islámica, ellos quieren de alguna manera tener más poder en Gaza, pero saben perfectamente que Hamas es quien tiene el poder mayor en la zona y por lo tanto la destrucción y cómo Israel la operación Escudo y Flecha, que fue la que se efectuó en estos momentos, fue bastante directa y con objetivos directos que destruyeron bastantes cimientos y personajes terroristas de la yihad islámica. Por eso Netanyahu dio esas declaraciones. Nicole, y además, ¿cuáles son las celebraciones que se van a estar realizando esta semana y cuáles son los riesgos, las amenazas que hay? Se espera que para este jueves sea la marcha de la bandera prevista con el motivo del Día de Jerusalén, y todo esto a pesar de las advertencias que ha realizado el lado palestino, a pesar de que Benjamín Netanyahu ha dicho que todo va a salir según lo planeado. La marcha de las banderas, el Día de Jerusalén se va a efectuar de manera alegre. Es un día importante, justamente estamos aquí en Jerusalén porque el equipo nuestro de I-24 News está realizando un reportaje que saldrá ya la semana que viene sobre Yom Yerushalayim, Día de Jerusalén, que este año se celebra el 19 de mayo y por lo tanto es rectificar la importancia que tiene esta ciudad para Israel como capital de este estado y también la importancia que tiene y la fortaleza para el mundo entero, porque el resguardo, la luz que siempre brilla aquí en Tierra Santa, en esta ciudad tan importante, tan milenaria, es importante también, y valga la redundancia, para la estabilidad del mundo. Nicole, ¿y cuáles son las soluciones, ya para finalizar, cuáles son las soluciones actuales, las iniciativas que hay para buscar una solución a este conflicto? El conflicto, Trini, no tiene solución. Si algún día hay una solución, deben de haber dos partes que piensen en el progreso de su país. Por parte de Israel, sí lo hay. Israel es un país de avance, la Startup Nation, lo vemos a nivel mundial como un país de 10 millones de habitantes, siempre es noticia. Pero la mentalidad, lamentablemente, de los habitantes de Gaza, porque no diría yo de todos los palestinos, acuérdense que Palestina está dividida entre la Autoridad Nacional Palestina con su capital de facto, Ramallah, y Gaza, que es una zona pues más pequeña, que está completamente subyugada al terrorismo de Hamas. Es bastante difícil porque ellos nunca han buscado el progreso de su gente. Ellos han buscado únicamente la destrucción del Estado de Israel. Y cuando una persona te quiere destruir un Estado y hay una confrontación totalmente desigual, es difícil. Israel sabe manejarse, Israel se ha creado rodeado de enemigos, sabe convivir con ellos y a pesar de todo, los avances siguen, como lo dije antes, en la Startup Nation y las fuerzas de defensa de Israel están bien preparadas para este tipo de situaciones. Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Trini, a todos desde aquí en Jerusalén, un saludo en Caracas, en Venezuela.